Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas gente, aquí estoy para hacer este vídeo de opinión sobre Viuda Negra, un vídeo con spoilers. Quiero decir que ahora podré hablar más claramente sobre algunos aspectos de la película que antes pues nos fueron negados por un mandato expreso de no poder hacer comentarios de la película con spoilers antes de que se estrenara. Una vez que se ha estrenado y que la habéis visto, evidentemente, si no habéis visto la película todavía, cuando estéis mirando este vídeo, os recomiendo que no lo veáis, porque va a haber un destripamiento masivo. Bueno, quizá no tan masivo, que a mí no es mi estilo, pero bueno. Aviso, hay cosas que vamos a destripar, que voy a destripar, y si no habéis visto la película, pues no debéis ver este vídeo, ¿de acuerdo? Como siempre, este es un vídeo de la revista Acción. Acción es una revista que podéis conseguir en el kiosco. Tengo aquí un ejemplar, si mal no recuerdo. Y además de conseguirla en el kiosco, pues podéis conseguirla en en la dirección que os van a poner aquí abajo. Acción Cine, Acción Televisión. Precisamente aquí tenemos el Soldado de Invierno, el Halcón y el Soldado de Invierno. Y bueno... ya digo, vídeo con spoilers. Si os gusta le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal. También tenemos una sección de premium, de membresía, por si os interesa seguir apoyando a la revista, con distintas posibilidades, de distinto valor y demás. Y dicho todo esto, pues ya digo, le podéis dar a like al vídeo si queréis y os podéis suscribir al canal. Volvamos a Viuda Negra. Viuda Negra. Vamos a ver. La primera, anda todo el mundo dándole vueltas al final. Cuando digo del final me refiero a la escena post créditos. La escena en la que lo que era la condesa en los cómics era la condesa Valentina Allegra de la Fontaine, que era, aparte de otras cosas, formaba pareja sentimental en los cómics con Nick Furia. Era, digamos, un poco más o menos la variante femenina de Nick Furia en los cómics de S.H.I.E.L.D. de los TVOs de Marvel. Aquí, bueno, tiene otra función. Ya sabéis que aquí está, en el universo Marvel cinematográfico, todo está sometido a cambios respecto a los cómics. Bueno, no todos estamos de acuerdo con algunos de esos cambios, con cómo se modifican personajes y demás. Yo siempre he defendido que el cine debe imponer su propio criterio y sus propias necesidades, puesto que es un medio diferente del cómic, o de la novela, o del videojuego, pero del teatro, etcétera, de cualquier fuente que pueda coger de la novela, de cualquier fuente que pueda coger como inspiración el cine, pues tiene que imponer sus propios criterios de lenguaje. O sea que no tengo problema con que se cambien cosas de una manera razonable y sensata y coherente para lo que es el discurso y la mitología de los personajes. Lo que no se puede hacer es hacer un cambio que de repente desnaturaliza el personaje hasta tal grado que no lo conoce ni la madre que lo parió, hablando en plata. Pero bueno, sobre todo porque ese personaje se supone que tiene un pozo, no de seguidores, sino un pozo de historia detrás, que te cargas, y que en un momento determinado, si está ahí es por algo, es porque funciona con ese personaje y por eso ese personaje ha alcanzado cierta popularidad, etc. Pero dicho esto, la condesa Valentina recluta a la nueva Viuda Negra y todo el mundo empezó a hacer especulaciones, ¿no? Esto que tiene que ver y tal y cual. Se habla de los Thunderbolts, se habla de Vengadores Oscuros. He leído algún comentario diciendo, bueno, tampoco es que el universo de Marvel en cine necesite a Norman Osborn. Pues hombre, yo creo que no es que lo necesite, pero le venía muy bien, igual que le venía muy bien un Doctor Extraño, perdón, un Doctor Muerte. Y le venía muy bien tener un Loki que fuera Loki y no eso que hemos tenido en la serie de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, no voy a ir por ahí porque no merece la pena.
ya tengo muy claro y creo que lo he expresado en varias ocasiones en los directos de acción y demás lo que opino de muchas cosas. Sobre las series, el Halcón el Soldado de Invierno, la serie de Wanda, etcétera. Pero bueno, todo el mundo dándole vueltas a esto del reclutamiento que hace al final de la nueva Viuda Negra, que por cierto a mí Florence Pugh me parece una muy buena opción como Viuda Negra. O sea, yo entiendo que hay un apego por Scarlett Johansson, que todos podemos tenerlo más o menos, pero en este caso yo aplaudo el relevo y me parece que puede haber perfectamente una nueva Viuda Negra con Yelena Belova en el epicentro de la historia y me interesará lo que le ocurra. Entonces el relevo, ok, o sea, a mí me vale. Y además la actriz lo defiende de manera contundente y con su propia personalidad frente a la de Scarlett Johansson, que es lo que se le pedía en definitiva. O sea, que no fuera un apaño raro. Entonces, ese reclutamiento, ¿qué significa? Pues, ¿qué pasa? ¿Que van a formar los Thunderbolts? ¿Van a formar los Vengadores Oscuros? Y yo pregunto, ¿por qué todos estáis indicando o inclinándoos a pensar que Yelena Belova va a tener un papel como de antiheroína o antagonista? Lo va a tener y yo lo que creo que significa ese final es esa secuencia añadida. Esto es una opinión, porque claro, estamos especulando todos podemos tener una idea o una especulación sobre esto. Yo creo que lo que viene a significar ese momento es simplemente un puente tendido a la serie de Ojo de Halcón, protagonizada por Jeremy Renner, y donde se va a producir un relevo además, seguramente, a la serie de Ojo de Halcón, la serie de televisión de Ojo de Halcón, donde se va a producir un relevo también de la figura de Ojo de Halcón, y que simplemente Yelena Belova pues va a tener una aparición o un cameo o un peso con mayor o menor peso en esa historia. Eso no se sabe, no se puede saber ahora todavía, y simplemente significa eso. A partir de ahí sacar Thunderbolts, sacar Vengadores Oscuros, pues a lo mejor hacen Vengadores Oscuros, a lo mejor hacen Thunderbolts, pero yo de verdad sinceramente creo que ese momento final que te propone la película va más por el camino de hacer algo que están haciendo continuamente, que van a hacer también con la segunda del Doctor Extraño, que lo han hecho ya con WandaVision, es decir, es unir las producciones de televisión con las películas en cine y demás, cine y para la plataforma y tal. En definitiva, unir televisión, películas, crear un entramado común que esté retroalimentándose continuamente. A mí eso no me parece mal en general, pero tengo mis dudas respecto a cómo lo están haciendo hasta ahora. Pero yo creo que de verdad que la secuencia añadida me parece que va por ahí. Que puedan sacar los Thunderbolts, que puedan sacar... Se ha sacado que si en un momento determinado, un poco lo que era el reclutamiento que se ha producido también, los acontecimientos que se han mostrado en El Halcón y el Soldado de Invierno, la serie, que yo no voy a desbrozar aquí porque podríamos destapar cosas, ¿no? Pero... no sé, creo que estamos anticipando demasiado con Thunderbolts y con Vengadores Oscuros. Que puede que se hagan, que hay rumores, que por supuesto, pero yo creo que esto simplemente esa secuencia postcréditos, o sea, a lo mejor soy muy ingenuo, muy torpe o muy básico, pero creo que simple y llanamente atiende a la idea de tender un puente a la serie de Ojo de Halcón, eso es todo, donde Yelena Belova pues va a tener algún tipo de papel y demás. Porque ellos quieren, de alguna manera, ir continuando. Tenéis que tener en cuenta también que esta película ha tenido sus aplazamientos y demás, y que toda la estructura de los estrenos Marvel pues se ha visto zarandeada, ¿no? Y que todo también depende de cómo funcione el tema. Por ejemplo, yo he oído alguna declaración por ahí de que podría haber más películas de Florence Pugh y Scarlett Johansson, a lo mejor como formando dúo en otra película. No lo sé. He oído rumores. Hay todo tipo de rumores, son especulaciones. Confirmado no hay nada, pero a mí me parece que esto tiende por ahí. Eso en cuanto a la explicación, mi explicación de esa posibilidad, de ese sentido de la secuencia final. Nada más. Que es una especulación mía, como hay otras muchas especulaciones por ahí, que no pretendo que sea palabra santa, ¿de acuerdo? Después, en cuanto a la película en general, pues hombre, la película en general tiene todos los aciertos forjados primero en su cuarteto protagonista, porque ciertamente ahí está Scarlett Johansson, pero está muy bien respaldada por los otros tres personajes. En cuanto a la química que se maneja con Florence Pugh y Scarlett Johansson, que está muy bien, que es el corazón de la película, y está muy bien entramado también con el asunto del propio argumento y de la trama de
esa relación de hermanas no hermanas que tienen los dos, el tema de la familia no familia, de la familia falsa, de la familia de espía, de infiltrados, de la paternidad y maternidad que ellas no han disfrutado, pero la han tenido de manera, si se quiere, falsa con estos dos personajes que están un poco a un paso de traicionar y no traicionar, etcétera, y que son muy humanos. O sea, el personaje en la broma, por ejemplo, que hace Florence Pugh cuando está hablando con su padre, entre comillas, que no lo es, y le dice que con todos esos rollos de la Dinamo Carmesí, pues hace ese guiño de los cómics, ¿no?, del otro gran superhéroe soviético, ¿no?, la Dinamo Carmesí, y las caras que pone Harbour cuando le suelta eso, ¿no? Es decir, esa química que hay entre los personajes, que en el fondo en ese momento es como lo que han querido darnos en las últimas series de televisión, esa especie de cercanía y familiaridad cotidiana, de comedia de situación, de comedia dramedia, si se quiere, de personaje, porque es un drama. Fijaos cómo le cuenta a Florence Pugh en la película por qué no puede tener hijos, de una manera cortante y tal, y sin dramatizarlo, pero mucho más dramático por cómo se cuenta eso, ¿no? O como cuando cuando rescatan a David Harbour, un poco se muestra esa lejanía, ¿no?, entre el personaje de David Harbour y los personajes de Scarlett Johansson y Florence Pugh. Entonces, ese tema de tratar lo intimista, lo cotidiano, para mí es uno de los grandes hallazgos de la película, porque está muy bien llevado. Y es algo que han intentado hacer en la serie de televisión y no ha salido. No ha salido con el halcón pidiendo créditos en el banco con su hermana. No ha salido con el soldado de invierno yendo a la psicóloga. No ha salido con muchos de los momentos de WandaVision. No ha salido, no era natural, no tenía la naturalidad y la fluidez que tiene en esta película. Y para mí eso es uno de los aciertos de esta película. Esta película que recupera para mí todo el tono que tenía pues lo que era el Capitán América, el soldado de invierno, por ejemplo, y que está en una línea de película de Marvel, porque hay algunas películas de Marvel que cuando las ves varias veces se van como se convierten en algo que te resulta más ajeno disfrutarlo, verlo como película. Muchas veces es una sucesión de acciones y tal, tanto episódica, pero aquí hay una película bien construida, se ve desde el principio, en cuanto arranca la película, en el inicio de la película ya te anticipa que tienes delante una película sólida, argumentalmente hablando, y con un guión sólido, con un buen desarrollo de personajes y demás, en un tiempo récord, todo hay que decirlo, y cómo se cuentan todas las cosas. Y después tenemos elementos interesantes, por ejemplo, la manera de desarrollar los personajes, el feedback de los personajes, los pasados de los personajes que están resueltos con bastante habilidad desde el punto de vista de flashback, de diálogo, de flashback verbales. ¿Cómo se maneja todo ese conjunto de pasados que se van entremezclando y que tienen un peso en todos los personajes en la actualidad? La manera en la que... Pensad que es muy difícil lo que ha vivido esta película. Esta película ha vivido una sucesión de atrasos. Yo creo que esta película tenían que haberla estrenado cuando estrenaron Capitana Marvel, y Capitana Marvel habría tenido que llegar después, porque era una película, un corolario bastante competente de lo que se nos había contado en Vengadores Endgame. Creo que el momento de estrenarla era después de Vengadores Endgame, la siguiente a Vengadores Endgame. Entró Capitana Marvel, que es inferior a esta, claramente, y en la que no le funciona nada de lo cotidiano que he dicho aquí. Todo lo que funciona en esta no funciona en Capitana Marvel. Y, claro, los acontecimientos que está narrando, de alguna manera, tienen un enganche con Vengadores Endgame, Vengadores Infinity War. Porque esta película ya sabemos que transcurre entre Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. Entonces, desde ese punto de vista, esta película ha sufrido mucho, entre comillas, con tantos atrasos. Ha llegado muy tarde, sobre tarde, a como debería haber llegado al cine, de cómo estaba pensado ya en Marvel, pero además ya venía tardía de partida porque tenía que haber entrado en la fecha de estreno más o menos de Capitana Marvel. Podría haberse quedado un poco descolgado y demás, pero mi impresión es que lo que ha hecho ha sido lo contrario, es decir, ha reivindicado ese tono de película Marvel de la etapa, pues, Vengadores Endgame, Vengadores Infinity War, Vengadores
Capitán América, el Soldado de Invierno, es decir, ha reivindicado ese tono, ¿no? Y ese es el tono que podríamos etiquetar, o yo por lo menos lo etiqueto como el tono clásico de Marvel Studios. El tono de la era clásica, de la fase clásica de Marvel Studios. Ahora estamos entrando en otra cosa. Pero ese es el tono clásico de la era clásica de Marvel Studios. Y por eso he dicho que para mí está al nivel de un Pantera Negra, está al nivel de un Doctor Extraño, está al nivel de un Capitán América, Soldado de Invierno. O sea, es de las buenas de Marvel bajo mi punto de vista. Tiene un punto que, la verdad, creo que está bien para la película y por eso se lo acepto y no se lo afeo en exceso. Pero el tema del supervisor, la identidad del supervisor, pasan dos cosas. Una, si vas a hacer que el supervisor sea la hija de, hemos dicho que esto es con spoilers, la hija del antagonista principal, que es el que tiene montado todo el chiringuito de las espías y tal, de las viudas negras, si vas a hacer que sea un poco el matón del antagonista principal y vas a desvelar que es su hija, interpretada por Olga Kurilenko en fase adulta, creo que no aprovechan bien a Olga Kurilenko. Creo que le tenían que haber dado más papel a Olga Kurilenko y no se lo dan. Y que lo hacen como sorpresa, y creo que ese personaje espero que vaya a tener un recorrido posterior. Porque puede tener un recorrido muy interesante como ese sí, y no tanto la viuda negra Yelena Belova de Florence Pugh, sino ese sí, un personaje que pasa también en los cómics. Esa identidad de antagonista que se acaba convirtiendo en antihéroe, asociado de algunos personajes heroicos, este tipo de rollo, ¿no? O sea, está como con un pie en el antagonista y otro pie en el antihéroe. Y creo que por ahí puede ir muy bien el papel de Olga Kurilenko si deciden prolongarlo. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que es un poco falsete, porque te han estado... O sea, yo lo acepto y no lo afeo porque creo que funciona muy bien dentro de la película. Una película está muy bien pensada. Me parece coherente que sea un antagonista femenino. Me parece coherente. Pero claro, es que el problema es que eso no es el supervisor de los cómics. Ahí es donde entramos en ese tipo de materia que decía yo antes, de cambiar tanto el cómic original, cambiar tanto el personaje del cómic original, que chicos, yo, llegados a este punto, no sé si no merece más la pena prescindir del reclamo que pueda suponer el supervisor cuando lo vas a desnudar de toda su mitología, le vas a quitar toda su mitología, lo dejas en cascarón vacío y lo vas a llenar con otra cosa. Digo yo, ¿no sería preferible crear un personaje nuevo? Creo que en esto las producciones Marvel abusan un poquito de decir, no, voy a coger este personaje, dejo la cáscara y el interior lo relleno como a mí me parezca. No, creo que deberían tener un poquito más de atrevimiento y crear personajes nuevos. Creo que Marvel Studios, creo que las producciones Marvel todavía no han llegado a esa fase que creo que sería muy enriquecedora de aportar personajes nuevos. Partiendo de los esquemas generales que tienen de los personajes ya creados en el cómic, empezar a crear personajes nuevos para el cine. Y aquí creo que han perdido esa oportunidad diciendo, es el supervisor, pero en realidad no es el supervisor de los cómics, es un supervisor que no es el supervisor, salvo han cogido el nombre y la característica de que, digamos, imita los movimientos y las rutinas de combate de otros personajes, cosa que tampoco han explotado mucho a nivel de película, de guión, pero que bueno, que está ahí para explotarlo más adelante. Pero creo que lo que está fallando en el planteamiento Marvel Cine, Marvel Studios, es no empezar a crear ellos personajes nuevos que tengan los atributos necesarios para estar sustentando una película. Y creo que aquí tenían la oportunidad de haber creado un gran o una gran supervillana, pero claro, han jugado con la sorpresa, ¿no? ¿Quién es el supervisor? Y estaba todo el mundo haciendo especulación en internet. ¿Quién es el supervisor? Otra cosa, creo que tienen que dejar de estar tan pendientes de lo que pasa en las redes sociales, de los comentarios de los aficionados en las redes sociales. Creo que tienen que salir de esa nube. Y creo que tienen que trabajar como han trabajado en esta película. Creo que tienen que hacer películas con identidad propia, incluso más allá de los cómics Marvel, y creando personajes nuevos, aunque cojan el entramado general de lo que son los cómics Marvel, ¿no? Entonces a mí me parece que el papel de supervisor es el talón de Aquiles de la Viuda Negra, ¿vale? Por esa revelación de la identidad, que al final resulta que es la hija supuestamente muerta, con lo cual liberas del pecado que cometió a Natasha Romanoff, porque se supone que había matado a la niña.
Ese tipo, eso es el recular. Eso es del decir, os he dicho toda la película que ella tiene el peso de haber matado a la niña y mi arco de personaje es que ella se va a librar de ese peso porque resulta que la niña está viva. Bueno, la niña está viva con la cara destrozada, o sea, es un sí es no es muy raro, un movimiento muy extraño como de retroceso, de querer liberar a la viuda negra de ese peso que tiene de haber cometido ese acto atroz de poner una bomba a matar a una cría, que parece con el que no pueda vivir como personaje, pero que debería poder vivir como personaje. En fin, os he dado estos grandes rasgos, no me quiero pasar del tiempo. A mí me parece una buena película, muy satisfecho con ella y nada, nos vemos en más comentarios de estos por aquí, ¿vale? Revista Acción, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.